Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. En esta ocasión vamos a ver vamos a describir el aparato digestivo en su nivel de tercero de la ESO, cuarto de la ESO, ¿vale? Vamos a ver el aparato digestivo, como digo. Entonces iremos viendo todas las partes, veremos la estructura de ellas y hablaremos un poquito de la función de cada una de estas partes. Bueno, vamos a empezar entonces. Como veis ya ahí en la imagen, vamos a empezar por la boca, iremos bajando hasta terminar en el intestino grueso. Bueno, en la boca entonces vamos a diferenciar tres partes. Lo primero que vemos van a ser los dientes, lógicamente. Bueno, en los dientes tenemos que decir que comienzan a salir, comienzan a nacer a partir de los 6 meses, es cuando empieza a brotar lo que se conoce como la primera dentición o la dentición temporal. Estos dientes, pues también se les llama dientes de leche. Está formada por 20 piezas y a partir de esta edad, a partir de los 6 meses, como digo, comienzan a brotar, y es a partir de los 6 años cuando comienzan a producirse una sustitución paulativa de esta dentición por lo que será la dentición definitiva. Ahí tenéis en el esquema, ¿vale? Cada uno con su número. Los 10, como dije, son 20, en total 20 piezas, en 20 dientes en la dentición temporal, 10 en la parte superior y 10 en la parte inferior. Y ahí tenéis marcado del 1 al 5 los incisivos, el canino y los molares, ¿de acuerdo? Por ello, entonces, esta primera dentición va a estar formada por 2 incisivos, un canino y 2 molares en cada maxilar, en cada mandíbula, ¿de acuerdo? Ya si nos vamos al adulto, en el adulto tendremos 2 incisivos, tendremos un canino, tendremos un premolar y tendremos, 2 premolares y tendremos 3 molares, ¿vale? Muy bien, en cada diente va a constar, o sea, lo que serían ahora las partes del diente, lo tenéis también ahí en esa imagen. Cada diente está formado o podemos diferenciar las siguientes partes. Podemos ver la raíz, que es lo que se encuentra implantado, por así decirlo, en el hueso del maxilar. Está el cuello, que sería la zona que separa la raíz de la parte siguiente, que sería la corona, ¿de acuerdo? O sea, el cuello sería justo lo que se encuentra en el borde de la encía, tal como estáis viendo ahí en el esquema, ¿vale? El tejido que recubre la corona se llama esmalte, y por debajo del esmalte se encuentra la dentina. Veis ahí en el dibujo con las flechas marcando las partes que os estoy diciendo, ¿vale? La parte más interna, si ya nos metemos por debajo incluso de la dentina, tendríamos ya la pulpa, ¿vale? La pulpa dentaria, que es la que va a tener las terminaciones nerviosas y también vaso sanguíneo, ¿vale? Esto sería entonces en cuanto a lo que sería la estructura de los dientes, que como veis tanto en la anterior imagen como en esta, ¿vale? Quedan descritas perfectamente el número y queda descrito también las partes. Bien, la siguiente estructura que vemos en la boca es la lengua. Bueno, perdón, voy a decir unas pequeñas funciones de los dientes, porque dije que iba a hablar de estructura y también de función. Bien, la función que tienen los dientes va a ser la de fragmentar, va a ser triturar el alimento para de esta forma facilitar la deglución y que los enzimas y digestivos que después actuarán con los alimentos para degradarlos puedan actuar mucho mejor, ¿de acuerdo? Los incisivos van a cortar el alimento, los caninos desgarran, mientras que los premolares y los molares van a triturar, ¿vale? Muy bien. Ahora sí, vamos con la lengua. Bien, la lengua es un órgano, también ya estáis viendo ahí la estáis viendo ahí ya en la figura. La lengua es un órgano muscular que está recubierto por una membrana mucosa, ¿de acuerdo? Y en la superficie se encuentran las estructuras, lo que se llaman las papilas gustativas, que van a ser las que contienen vamos a llamarle receptores, que van a permitir diferenciar los distintos sabores, ¿vale? Ahí tenéis en la imagen, ¿vale?, donde se encuentran localizados los receptores y donde nosotros podemos sentir los diferentes sabores. Mirad, en la punta de la lengua, como veis, es el dulce, un poquito hacia atrás, pero en los laterales es el salado, después vendría el ácido y después vendría, al final de todo, en la parte posterior, vendría el amargo.
¿de acuerdo? ¿Se ha entendido? O sea, si vosotros el sabor dulce lo detectaréis en la punta de la lengua, ¿de acuerdo? No lo detectaréis en la parte de atrás. Lo que ocurre es que cuando incluís un alimento, ¿vale? Como se produce una estimulación general de todas las zonas de la lengua, da la impresión de que notamos el sabor dulce en todas las partes de la lengua, ¿vale? Pero donde realmente el sabor dulce, por poner uno, donde se nota es en la parte anterior, en la punta, ¿de acuerdo? Eso sería en cuanto a lo que es la estructura. Y las funciones, bueno, pues las funciones ya sabemos un poco. Funciones como la sensibilidad gustativa, funciones como la fonación, funciones como que permite el movimiento de los alimentos, mezcla los alimentos con la saliva, pues interviene en la etapa voluntaria de la deglución, es decir, son que entran en esta estructura en la lengua. Bien, el tercer elemento que vamos a ver en la boca son las glándulas salivales. Bien, las glándulas salivales son tres. Las parótidas, ahí tenéis el esquema y ahí tenéis dónde se encuentran situadas cada una de ellas. Son tres, como digo, las parótidas, que están situadas justo delante de los oídos, tal como veis ahí en el esquema, las submaxilares y las sublinguales, ¿de acuerdo? Tres, ahí tenéis en el esquema donde se encuentran situadas, ¿de acuerdo? La función que tienen, bueno, pues su función va a estar relacionada porque es el lugar donde se inicia la digestión, ¿vale? Va a lubricar los alimentos, la salivación permite o facilita la deglución y por último también es decir que es bactericida, ¿de acuerdo? Tiene componentes la saliva bactericidas que van a provocar la destrucción bacteriana, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a las glándulas salivales. Y entonces ya tendríamos terminada lo que sería la boca, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vendría la faringe. ¿Qué decir de la faringe? Bueno, pues mirad, la faringe es la vía, es un tubo, es una estructura común tanto para los conductos respiratorios como para los conductos digestivos. Es decir, de ahí podemos dirigirnos hacia los pulmones o bien continuar con todo el aparato digestivo. Bien, es lo que comunica evidentemente con la boca, también va a comunicar con la cavidad nasal a través de las coanas y con la laringe, como acabo de decir, si continuamos el aparato respiratorio por la glotis, ¿de acuerdo? Decir también que en la faringe va a haber, se abren las trompas de Eustaquio, que son las que van a comunicar con el oído medio, ¿de acuerdo? Ver entonces un poquito que la faringe es un lugar donde se pueden producir muchas diferenciaciones, o sea, podemos ir a muchos lugares bien podemos ir al aparato respiratorio, podemos ir al aparato digestivo, al oído, podemos ir a las fosas nasales, ¿vale? Y las funciones que tiene, bueno, pues podríamos hablar de que el paladar, bueno, que va a permitir de alguna manera, pues permitir que el alimento, valga la redundancia, que el alimento pase de la boca hacia ya el exófago y continúe con su proceso digestivo. Bien, la siguiente estructura es el esófago. El esófago es un conducto de aproximadamente unos 25 centímetros de longitud, va a comunicar la faringe con el estómago, ¿vale? Se sitúa justo por delante de la columna vertebral, ¿de acuerdo? Atraviesa en la parte final el diafragma, que es lo que separa el abdomen de lo que sería la cavidad torácica, pulmón, aparato respiratorio y corazón, ¿de acuerdo? Bueno, pues la función que va a tener el esófago, bueno, pues también es permitir que el alimento pueda alcanzar el estómago, ¿no? Que es donde va a comenzar la digestión, ¿no? A medida que el alimento llega al esófago se van a producir una serie de movimientos contráctiles y estos movimientos contráctiles lo que hacen es permitir el avance del bolo alimenticio, ¿de acuerdo? Esto en cuanto al esófago. El siguiente punto es el cardias. El cardias lo que la función que tiene es un esfínter, o sea, es por así decirlo la separación entre el exófago, ¿de acuerdo? Y el estómago. Es decir, es un esfínter que impide que el contenido gástrico vuelva de nuevo hacia el estómago, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera se cierra, se contrae, y de esta manera cuando el alimento se encuentra en el estómago, pues
pues no puede volver de nuevo, no puede volver de nuevo hacia el exófago, ¿vale? En cambio, cuando el alimento está avanzando, el cardias se relaja y permite que el alimento pueda continuar su camino. Eso en cuanto al cardias. El cardias no es más que una separación, un esfínter que se encuentra justo entre el esófago y el estómago. Bien, el siguiente sería el estómago, ¿vale? El estómago, como veis también ya ahí en el esquema, es una dilatación del aparato digestivo, se sitúa en la parte izquierda del abdomen, justo debajo del diafragma, y tal como veis ahí en el dibujo, se distinguen tres partes en el estómago: el fundus, el cuerpo y el antro, ¿de acuerdo? La función que tiene, bueno, pues el estómago es almacenar los alimentos, es comenzar ya la digestión y permitir que el alimento pueda alcanzar también ya el intestino delgado, ¿de acuerdo? Las secreciones del estómago son secreciones de ácido clorhídrico y enzimas digestivos que van realmente a comenzar a dar por comienzo la digestión, aunque bueno, ya previamente comenzó en la saliva, ¿no? Con las glándulas salivales, pero aquí ya comienza lo que sería una verdadera digestión, ¿de acuerdo? El siguiente punto sería el píloro. El píloro vuelve de nuevo a ser como un esfínter, como la separación entre lo que sería el estómago del intestino delgado, ¿de acuerdo? Lo que llega aquí al píloro va a ser ya una masa semilíquida, porque los alimentos ya llevan bastante avanzada la digestión, ¿de acuerdo? Entonces ya el aspecto sólido con el que entraron en el estómago ya van a dejarlo por una masa semilíquida, que es la que se encontraría ya en el píloro, para entrar en el intestino delgado. El intestino delgado, que es la siguiente parte que vamos a ver, que se divide en tres partes, se divide en duodeno, en yeyuno y en íleon, ¿vale? Aproximadamente el duodeno tiene unos 20-25 centímetros, el yeyuno sobre 2 metros y el íleon un poquito más de 3 metros. Bien, la mucosa del intestino, decir que presenta como una especie de pliegues o microvellosidades que lo que hacen no es más que aumentar la superficie del intestino delgado, y de esta manera hay más superficie de contacto con los alimentos para que se pueda llevar a cabo mejor la absorción de los nutrientes, ¿vale? En el interior de cada vellosidad hay muchos capilares, nervios y un vaso quilífero, ¿de acuerdo?, que es un capilar linfático. Decir también que en las vellosidades intestinales es donde se va a segregar el jugo intestinal. Decir también por último sobre el intestino delgado que en el intestino delgado se producen unas contracciones peristálticas, que son las que permiten que el alimento pueda ir avanzando y que el quimo, que es lo que como se conoce con la mezcla del alimento con el jugo intestinal, continúe avanzando en sus procesos digestivos, ¿de acuerdo? Las funciones que tiene el intestino delgado es desde luego formar parte de la digestión de los alimentos y neutralizar la acidez toda que traía el contenido que procedía del estómago, ¿de acuerdo? En el intestino delgado se produce la absorción de los nutrientes básicamente a sangre, es decir, es el lugar donde se produce la absorción por excelencia de todos los nutrientes que tomamos por los alimentos. Las grasas que han sido ingeridas pasan a los vasos quilíferos, de ahí a la linfa, y llegarán a la circulación sanguínea, ¿de acuerdo? Bien. Después del intestino delgado podríamos hablar del páncreas, que es una glándula que se encuentra situada en la cavidad abdominal, en la parte justo debajo, detrás del estómago, ¿vale? Vierte su contenido al duodeno, por eso es una glándula mixta porque es endocrina y es exocrina, o sea, vierte hacia el interior y vierte hacia el exterior, el jugo pancreático, ¿vale? Y evidentemente su función, la del jugo pancreático, es intervenir de forma directa en la digestión de los alimentos. El siguiente órgano es el hígado.
El hígado se encuentra justo en la parte derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma, segrega la bilis, ¿de acuerdo? Que es vertida por el conducto hepático directamente, almacenada en la vesícula biliar, y de ahí pasa al intestino delgado. La función que tiene, pues evidentemente de nuevo, es intervenir en el metabolismo, intervenir en la digestión de los alimentos, y la bilis, además de, y a mayores, la bilis lo que hace es emulsionar las grasas y de esta manera facilita la digestión de las mismas. ¿De acuerdo? Bien, después tenemos otra válvula, porque dejamos el intestino delgado y nos vamos a meter al intestino grueso. Entonces la válvula que separa el intestino delgado del intestino grueso es la válvula ileocecal, ¿vale? Es lo que permite al intestino delgado, repito, al intestino grueso, y evita, ¿vale?, que el contenido del intestino grueso pueda pasar al intestino delgado. Entonces, una vez vista la válvula ileocecal, ya entramos en el intestino grueso. Se distinguen varias partes también. La del ciego, que es la primera zona, justo lo que se encuentra nada más dejar la válvula ileocecal, está conectado ahí con el apéndice, ¿vale?, cuya inflamación ya sabéis que puede producir o que produce la apendicitis. Después vendría el colon. Colon, como digo, que se va a dividir en colon ascendente, en colon transverso y en colon descendente, ¿de acuerdo? Y ya finalmente el colon sigmoide. Decir en este sentido que el intestino grueso no tiene los pliegues y las microvellosidades que decíamos que tenía el intestino delgado, y que lógicamente en el intestino grueso se van a producir todas las contracciones peristálticas que producen el avance lento de las heces hacia el ano, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en el intestino grueso? Las funciones, bueno, pues prácticamente aquí se absorbe agua y de esta manera se produce la compactación de las heces, ¿vale? Y también, evidentemente, sirve para que las heces se almacenen y puedan ser expulsadas. Y por último, para terminar el aparato digestivo, nos queda el recto y el ano. El recto, por decir que es un conducto de aproximadamente unos 15 centímetros y que desemboca en el exterior a través del ano, ¿de acuerdo? Tiene dos esfínteres. Por un lado, el esfínter anal interno, una musculatura lisa, es por lo tanto involuntario, y mientras que, y por otro lado está el esfínter externo, que es una musculatura estriada y que es voluntaria. La función que tiene, pues lógicamente, es controlar la eliminación de heces, ¿vale? Bueno, pues esto es entonces el aparato digestivo, ¿de acuerdo? Toda la anatomía y la fisiología. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, pues nada, la colocáis ahí en el vídeo y la intento responder, ¿de acuerdo? Como siempre, muchas gracias por estar ahí.